Seguimos con introducción bíblica. La semana pasada comenzamos con canon, a ver qué era eso de canon, cuáles fueron los procedimientos que se usaron para determinar si un escrito era palabra de Dios o no. Habíamos visto algunos ejemplos, especialmente de libros que fueron rechazados, que no pasaron al canon. ¿Se acuerdan de esos evangelios apócrifos? Sí. Esas historias de... Me estuve acordando en la semana. Bueno, evidentemente no coincide con el resto del mensaje bíblico, ¿no? Las incoherencias. Y decíamos que dentro de la historia del canon hay mucha tela para cortar, hay muchos detalles. Hoy vamos a continuar vamos a repasar un poco y continuar con el canon del Nuevo Testamento. Habíamos hablado del canon del Antiguo. ¿Se acuerdan que una de las características de los libros deuterocanónicos que están en la Biblia católica es que rellenan un espacio de tiempo que en nuestra Biblia no está, porque el Antiguo Testamento, decíamos, termina con el imperio? ¿Qué imperio era? ¿Griego? No. Persa. En el texto de la Biblia termina con el imperio persa. Pero en realidad continúa el imperio griego. Ese periodo de tiempo, que se conoce como el periodo intertestamentario, nosotros no lo tenemos en nuestra Biblia, porque en el Nuevo Testamento ya se arranca con el imperio romano. O sea, el antiguo termina con el persa y el nuevo comienza con el romano. El periodo de tiempo del imperio griego no está registrado en el texto bíblico. Entonces, lo que hicieron fue incluir libros, entre ellos libros de los Macabeos, primera y segunda de Macabeos, y otros que aportaban la información que no tenemos en las Biblias evangélicas o protestantes. Pero como habíamos dicho, el mismo Jerónimo, que hizo la traducción católica, aclaró que no se los tenía que tener en cuenta como libros inspirados. Después, lamentablemente, se los metió como inspirados por Dios, pero en realidad originalmente nunca fueron considerados así. Vamos a continuar hoy con el canon del Nuevo Testamento. Y en el punto D, ¿qué leemos, Patri? Evidentemente, los escritores de nuestro Nuevo Testamento nunca se imaginaron que sus documentos y sus cartas iban a formar parte de las Sagradas Escrituras. Recién entre los años 1600 y 1800 después de Cristo, las iglesias comenzaron a formar listas de escritores cristianos. Irineo, en el año 185 después de Cristo, citó como canónicos 22 escritos de nuestro Nuevo Testamento, pero tenía reservas sobre Hebreos 3, Tercera de Juan, Segunda de Pedro, Santiago y Judas en la época de Eusebio, 320 después de Cristo. El Nuevo Testamento todavía no era una unidad cerrada. Recién en el 367 fueron delimitados nuestros 27 libros como única fuente de instrucción religiosa. Finalmente, en el Concilio de Cartago, 397 a.C., se fijó el canon del Nuevo Testamento con aquellas listas de 27 libros reconocidas 30 años antes. Las pruebas de canonicidad para el Nuevo Testamento fueron 3. 1. Atribución de un apóstol, con excepción de Marcos y Lucas, que se aceptaban como autores íntimamente ligados a los apóstoles. 2. Uso eclesiástico, reconocimiento por una iglesia prominente o por la mayoría de las iglesias. 3. Conformidad con las normas de la sana doctrina. Las herejías nacientes obligaron a reconocer aquellos libros inspirados que guardaban una coherencia doctrinal de origen apostólico y que se diferenciaban claramente de otras corrientes que pretendían infiltrarse como confundir
y corromper el mensaje del Evangelio. Muchos fueron los libros que se desecharon como apócrifos a mediados del siglo II. Aquí reproducimos una lista extraída del libro Breve Historia del Canon Bíblico de G. Báez Camargo, edición Luminar 1971. Bien. Canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo se formó esa lista de 27 libros que son los que tenemos hoy? O sea, los libros que nosotros hoy tenemos en la Biblia como parte del Nuevo Testamento fueron reconocidos tanto por la Iglesia Católica como por las iglesias protestantes. ¿Cómo fue el tema de la historia de los libros del Nuevo Testamento? Entonces decíamos que el Nuevo Testamento comienza en nuestras Biblias con los Evangelios. Recuerdan que habíamos hablado que la división que tiene la Biblia no es tanto cronológica, sino más bien temática. Entonces los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son conocidos como los Evangelios. Después sigue Hechos. Después siguen las cartas. Bueno, después vamos a ver las subdivisiones. Cartas de Pablo, cartas de Juan, cartas de Pedro, cartas de Judas. Y después al final aparece Apocalipsis, que es una carta de Juan, es un libro que escribió Juan, el apóstol, que algunos lo consideran como fuera de categoría del resto, sino más que nada como un libro escatológico, un libro de revelaciones proféticas. No es un evangelio, no es una carta destinada a alguna iglesia en particular, sino que es algo universal con una revelación divina. Por eso la palabra Apocalipsis significa revelación. Ahora, ¿cómo se fueron escribiendo? Si no están en el orden cronológico, como decíamos, tiene que ver con un orden temático, y que algunas que aparecen, por ejemplo, en los evangelios, el evangelio de Juan, ¿qué fecha tiene? ¿Cuándo se escribió? En realidad está en debate si el evangelio de Juan y el Apocalipsis fueron uno de los dos los últimos libros en escribirse. Sin embargo, nosotros el evangelio de Juan, ¿dónde lo tenemos? Al principio, como el 4.º evangelio. No fue el 4.º libro que se escribió en el orden cronológico, sino que es uno de los últimos, si no es el último. Se dice que Juan, antes de morir, escribe justamente Apocalipsis y el evangelio de Juan. O sea que en el caso de Juan, Juan no escribió el evangelio a medida que iban sucediendo los hechos. Porque a veces uno se hace esa idea, que a medida que iban con el Señor iban anotando las enseñanzas. No, lo escribieron años, décadas después. No es que... Como en la serie se veía Mateo que iba bueno, esa es una licencia, no es así. La Biblia no dice que ellos iban registrando a medida que iban sucediendo las cosas. Esa es una ficción. Pudo haber sido, porque Mateo sabía escribir y tenía conocimiento, estaba preparado. Acuérdense que él era un empleado público, anotaba los registros de los impuestos, o sea, sabía la escritura, la conocía. Lo mismo que Juan. Sin embargo, los datos que se tienen es que ellos escribieron muchos años después de que el Señor se fue. Y de esa manera iban acumulándose después las copias de sus escritos en el tiempo. Cuando Pablo sale a predicar el Evangelio, ¿no? Empieza sus viajes misioneros. ¿Con qué texto predicaba el Evangelio? Con el Antiguo. Con el Antiguo. Porque no había nuevo, no existía el Nuevo Testamento todavía. Recién a mediados del segundo siglo empiezan a aparecer las copias. El segundo siglo, 150, 160. Ya no existían. ¿Eh? Ya no existían ellos ya.
¿Y Pablo en qué época existió? Y Pablo fue del primer siglo. O sea, Pablo empieza su ministerio cuando la iglesia empieza a extenderse, sale de Jerusalén, va a Antioquía, se empieza a extender, pero enseguida después de Pentecostés. Acuérdense que Pablo fue uno de los que aprobó la muerte de Esteban cuando fue martirizado. Pusieron sus ropas a los pies de Pablo. O sea, Pablo ya existía en el primer siglo y ahí nomás, después que él tiene ese encuentro con el Señor, empieza su ministerio apostólico. Pero, como decían, no tenía otro texto más que los profetas, más que los rollos, los escritos de lo que era el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo predicaba el Evangelio de Jesús? Contando justamente que en Jesús se cumplieron todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo. Entonces, él va presentando, demostrando que en Jesús se cumplieron lo que estaba escrito. Mientras tanto, después lo vemos a Pablo escribiendo sus cartas desde la cárcel o en sus viajes. Escribía a los tesalonicenses, a los romanos, a los gálatas, a los efesios. Las iglesias que él iba fundando, después él las iba aconsejando a través de sus escritos, enseñando. Y con el tiempo, esas cartas, junto con los evangelios que iban escribiendo los discípulos, en este caso, de los 4, 2 nomás fueron discípulos. ¿Quiénes fueron? De los 4 evangelios. Mateo y Juan. Que escribieron los evangelios. De los 4 evangelios escritos. Mateo y Juan. ¿Por qué? Porque Marcos y Lucas no están en la lista de los 12 discípulos. Ellos no fueron discípulos de Jesús. Marcos fue un discípulo directo de Pedro. Y Lucas, tampoco. Lucas tuvo ningún contacto, o sea, no tuvo una relación profunda con los discípulos, pero sí él se dedicó a investigar, a buscar información. Sí fue un compañero de viaje de Pablo, ¿no? Pero Lucas era un médico, tenía una formación también, un pensamiento sistemático, él podía organizar la información, ordenarla cronológicamente. Inclusive la otra carta que escribe Lucas, ¿cuál es? Él escribió el Evangelio de Lucas, pero el otro, ¿cuál fue? Lo que él escribió. La otra carta, otro libro. Bueno, había dicho, pero no me acuerdo. Hechos, el libro de Hechos. ¿También se escribe? Claro. Hechos lo escribe Lucas. Claro, cuando comienza el libro de Hechos, en la presentación, ahí en el primer capítulo, ¿qué dice? Capítulo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. O sea que ya le había escrito a Teófilo, ¿qué cosa? Le había mandado el Evangelio. Le dice, en el primer tratado, que fue el Evangelio, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice Lucas 1. Fíjense lo que dice Lucas 1, del 1 al 4. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Y en Lucas qué dice? ¿Lo tenés, Patricia? Dice, dedicatoria a Teófilo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Clarito, ¿no? Sí.
Y ahí Lucas le escribe a Teófilo este primer tratado, que se trata del Evangelio, para que él sepa todas las cosas que habían sucedido, y dice que entre nosotros han sido ciertísimas. Poner en orden, o sea que toda la información de Lucas está ordenada más o menos en la forma en que fueron sucediendo, cosa que en los otros evangelios no están así. Por ejemplo, Juan, cuando escribe su evangelio, no estaba preocupado en registrar cronológicamente cómo fueron las cosas. Él va, a medida que va recordando, porque acuérdense que pasaron años, a medida que él va recordando, más o menos lo va ordenando y lo va registrando. Después se hicieron lo que se conoce como armonías. Las armonías justamente tiene que ver con ese trabajo, ¿no? Armonizar en el tiempo las cosas a medida que fueron sucediendo. Hay buenos trabajos sobre la armonía de los evangelios, como para hacer un seguimiento de la vida de Jesús en el orden en que fueron los hechos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema ¿cómo fue que se escribieron los libros del Antiguo Testamento? Bueno, se fueron escribiendo así. Y no es que enseguida, después que nace la iglesia, ya estaba el Nuevo Testamento. No, pasaron siglos hasta definir la lista. ¿Cómo se iban juntando estos libros? Se iban coleccionando las cartas que escribieron los apóstoles y que, por ejemplo, se escribía la carta a los romanos. ¿Qué hacía la iglesia en Roma? Copias de esa carta. Pasó con Colosas, pasó con Éfeso, pasó con la Odisea. ¿Qué era lo que Pablo decía? Háganle saber a las otras iglesias, pásenle la carta que yo les mando, para que también ellos reciban lo mismo. Entonces se hacían copias y se mandaban, se repartían, y la carta que Pablo mandaba, por ejemplo, a los de la Odisea se la mandaba a Colosas. Y la carta que Pablo le escribió a los colosenses hacían copia y se la mandaban a la Odisea. Y se iban intercambiando, se iban pasando, y de esa manera se iban armando las colecciones. No es que Pablo a cada iglesia le escribía lo mismo, escribía una para una iglesia y después eso se lo pasaban entre las demás. Y así se iban acumulando esas colecciones y con el tiempo fueron justamente formando lo que hoy conocemos como canon. O sea, fueron juntando y confirmando que esas eran las cartas, copias originales de los manuscritos, y de esa manera acumulaban esos libros y se iban formando lo que después se conoció como el canon. Pero también había cartas y evangelios y apocalipsis, porque uno dice el apocalipsis es de Juan, pero hubo otros apocalipsis con otros autores que pretendían ser discípulos o apóstoles, pero que en realidad no lo eran, no se podía confirmar. ¿Por qué? Porque una de las maneras de demostrar que una carta era real, era original, era justamente comprobar de que el que la escribió realmente fue discípulo y que no había contradicciones con otra. Porque si en una carta, en una iglesia, se había recibido una información directa y resulta que ahora aparece otra carta con una información que no coincide, acá hay alguien que está macaneando. Ese término macanear es... Bueno, ¿se entiende? Entonces había que confirmar, a ver, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Bueno, de esa manera se iban estableciendo y se iban desechando lo que no coincidía. Fíjense que ahí tenemos 3 puntos. Las pruebas de canonicidad para el Nuevo Testamento, dice, fueron 3. La primera, atribución de un apóstol.
con excepción de Marcos y Lucas, que se aceptaban como autores íntimamente relacionados a los apóstoles. Pero, ¿quién mejor que un testigo presencial, que un discípulo que convivió con el Señor para escribir el Evangelio, para registrar de primera mano lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó? Entonces, por eso tenía que ser un apóstol. En el segundo dice uso eclesiástico, reconocimiento por una iglesia prominente o por la mayoría de las iglesias. Estas cartas, estas copias que se repartían, se reconocían como escritas por un siervo de Dios y se les daba la importancia que tenía, y la doctrina que se enseñaba se tomaba de ahí. O sea, era práctico, era de uso cotidiano. Se dejaban llevar por la enseñanza de los apóstoles, y eso fue lo que hizo que la iglesia permaneciera, se fortaleciera. Entonces, ¿era algo que las iglesias usaban, reconocían? Bueno, esa es otra condición. No era cualquier cosa que ellos estaban usando para su guía espiritual. Eran los escritos de los siervos de Dios. Y en el tercer lugar dice conformidad con la sana doctrina. Bueno, lo que estuvimos hablando ya desde el principio, ¿no? De la semana pasada también. Las herejías nacientes obligaron a reconocer aquellos libros inspirados que guardaban una coherencia doctrinal de origen apostólico y que se diferenciaban claramente de las otras corrientes que pretendían infiltrarse para confundir y corromper el mensaje del Evangelio. La coherencia en el escrito era importante. No tenía que haber contradicciones. Y en los escritos, en las cartas que la iglesia primitiva fue coleccionando, justamente había una coherencia en donde la enseñanza, la información, la doctrina, no encontraba oposición en otra carta o una contradicción. No, coincidían. En lo que era fundamental coincidían. Y de esa manera usaban esas cartas y esos escritos para combatir las herejías que querían meterse, ¿no? Fíjense que Pablo escribe, creo que a los Colosenses, sobre el culto a los ángeles. Y llama la atención sobre eso, porque en la iglesia ya se había metido eso que tenía que ver con los gnósticos. Los gnósticos le prendían vela a cualquiera. Pablo se ve obligado a escribir de esa manera para combatir una herejía. Esa carta a los Colosenses después también se leía en otra iglesia, en otro pueblo, y ya estaban advertidos. Cuidado, mirá lo que dice, lo que él escribió Pablo. Cuidado. Lo tenemos que nomás. Entonces, bueno, resulta interesante ver cómo se fueron conformando estas listas de libros y cómo se fueron reconociendo como inspiradas por Dios después, ¿no? Por esa coherencia doctrinal. En la última parte del texto, en la hojita, tenemos en ese cuadro que ustedes ven ahí. No, con el otro también. Antes dice, muchos fueron los libros que se desecharon como apócrifos a mediados del siglo II. Aquí reproducimos una lista extraída del libro Breve Historia del Canon Bíblico de González Báez Camargo, esa G de González. Editorial Luminar, 1979. Fíjense, ¿están viendo la del recuadrito? Sí. Bueno, ¿qué dice en el primer párrafo? ¿Pueden leer? Ve aquí una lista de esa clase de libros hasta donde hemos podido reunirla, acudiendo a diversas fuentes. La mayoría, como se ve, son pseudoepígrafos, es decir, llevan como supuesto autor algún personaje importante de los tiempos apostólicos, especialmente apóstoles mismos. Pueden clasificarse en 4 grupos: evangelios, hechos, cartas y apocalipsis. Bueno, ¿vieron ahí esa clasificación? Evangelios. Y ahí dice evangelios, 2 puntos, y aparece una lista de evangelios que nosotros nunca conocimos. Ahí está el de la infancia de Jesús.
El primero Los Evangelios. Según los hebreos, según los egipcios, arábigo de la infancia de Jesús, armenio de la infancia, según Tomás, de que hay fragmentos del siglo III, único que en su versión cóptica del siglo IV ha llegado completo hasta nosotros. Protoevangelio de Santiago, de Pedro, de Bartolomé, de Basílides, de los Ebionitas, de Marción, del nacimiento de María, de Nicodemo, de Matías, de los Nazarenos, de Felipe, del pseudo Mateo. En esta clase han de ponerse otros que no llevan la palabra evangelio en su título, como relato de José de Arimatea, la asunción de la Virgen, el libro de la resurrección de Cristo, por el apóstol Bartolomé, la historia de José el carpintero, dichos de Jesús, y el libro de Juan sobre la dormición de María. El pseudo Mateo. ¿Eh? Cualquier cantidad de libros que El pseudo Mateo. Pseudo Mateo, porque había escritos, por eso cuando se habla de pseudoepígrafes, es de falsos autores, sería la traducción, que tenían un nombre como el de los apóstoles o el de los discípulos, pero que no eran ellos. Es uno que se hizo pasar por alguno de ellos y firma Mateo, Pablo, Bernabé, Bartolomé, Tomás. Pero no eran ellos. Pero claro, no había forma de comprobar que fueran ellos. Porque en el momento que aparecen, ya ellos no existían, o sea, los que pretendían ser los autores no había manera de confirmarlo, por un lado. Por otro lado, el contenido por ahí no era coherente, o no era, comparándolo con otros, no había coincidencias. ¿Dónde andamos? Hechos. Bueno, hasta ahí esa lista de los evangelios, o sea, fíjense la cantidad de evangelios que había dando vuelta. La segunda agrupación de libros tiene que ver con la de los hechos. ¿Cuántos hechos hay en el Nuevo Testamento? Hay uno solo, el que escribió Lucas. Bueno, Hugo, ¿puedes leer? Hechos de Pablo, de Pilato, de Juan, de Pedro, de Andrés, de Tomás, de Andrés y Pablo, de Andrés y Matías, de Bernabé, de Santiago el mayor, de Juan por Procoro, eslovánico, de Pedro y de Andrés, de Pedro y Pablo, no de Pablo los calificados, de Felipe de Tadeo, de Felipe de Nela, de Pablo y Tecla, y de Pedro y los 12 apóstoles. Dentro de esta sección pueden considerarse los martirios, como el de Pablo, de Mateo, de Pedro y Pablo, de Tomás y de Bartolomé. Cartas de Pablo. Bueno, ahí arrancamos con otro grupo. O sea, fíjense la cantidad de nombres que son bíblicos. Sí. Pero ¿eran ellos? ¿Fueron ellos los que escribieron? No. Por alguna razón rebotaron, no pasaron. Acuérdense que, creo que lo hablamos la otra vez, ¿no? Muchos de estos libros que no pasaron el canon, últimamente son los que se están usando para hacer un montón de películas, de series, de producciones que uno las ve en el cine, en la televisión y qué sé yo, y meten datos de ahí. Por eso hay que tener cuidado y alertar de que no todo lo que aparece en una serie o en una película sobre historias de la Biblia es realmente veraz. Pero si está en la Biblia, si ustedes dicen que la Biblia es la palabra de Dios, debe ser importante, si está ahí. Sí, pero eso fue agregado y las fuentes que se usaron no fueron fuentes inspiradas o reconocidas como inspiradas por Dios. Entonces hay que hacer esa aclaración. Hay una película, qué sé yo, a ver, ya de mi generación, casi un poquito antes de mi generación, que se llama Barrabás. Barrabás. Ahora hay varias películas que se llaman Barrabás.
Pero sé, es- tú querías- esta que yo les digo, está linda la película, es un drama la película, porque muestra lo que fue la vida de Barrabás después de que quedó libre. Y todo lo que fue su... Esa es la que veíamos antes cuando... El protagonista en esa película era Anthony Quinn. Claro. Así que... Yo tenía él, que tenía Pero- 7, 8 años, me acuerdo. Claro, antes era música sacra y película nomás. Bueno, En aquel tiempo. pero esta de Anthony Quinn no es que sea tan vieja, pero me acuerdo que, claro, toda la trama está basada en una tradición, no, porque en la Biblia toda la historia de Barrabás no se cuenta, salvo su aparición en el momento de la condena. Pero la Biblia no cuenta nada de la historia. Y antes de- Entonces, ¿de dónde se sacó la información de Barrabás? De lo que era la tradición, de lo que eran las cosas que se hablaban, ¿no? lo que en la cultura iba sobreviviendo, pero no es que, bueno, ahí está, ¿ves? Barrabás está en la Biblia, debe ser cierto. Por ahí capaz que algo de cierto puede haber, pero no hay fundamento bíblico para sostener esa historia. Bueno, así, también ahora con The Chosen, con el tema de Judas, con el tema de Mateo, que la licencia en cuanto al personaje, él aparece en la serie como del espectro autista. ¿Está en la Biblia eso? No. No, es una licencia de la ficción que ponen ahí para darle un toque Darle un toque atractivo al personaje. Por eso hay que tener cuidado, porque mucha gente ve eso y dice, mirá, Mateo de la Claro, y los que no conocen la Biblia piensan de que es verdad, que es eso Claro. así. claro. Yo Entonces, también había visto una película hace mucho, La infancia de Jesús era esta. Esa es la que era así el pajarito, agarrar los pajaritos. No, Bueno. no sé si era esa. Había en una parte de la película donde era Alex. Jesús niño y llegaba ahí al mar donde estaba el pescador Pedro y el hermano Santiago, es el otro, el hermano de Pedro, el pescador, los dos pescadores, sí, Pedro y el hermano. Andrés. Andrés, bueno, los dos pescadores grandes y Jesús niño, y que ellos le vendían a una señora y que la señora se quejaba porque le habían pesado mal el pescado, no sé qué, no sé cuánto, hizo un lío, y yo digo, pero le digo, o sea, si hubiese sido los apóstoles, digo, de Jesús, en la cual Jesús empezó a predicar, hubiera sido viejito, porque ahí ya eran grandes, y es como para rellenar esa parte, o sea, eso en la Biblia no está, de que Vale. Jesús, como él le dio la derecha a los pescadores que decían la verdad, que no le habían robado, o sea, kilos a la señora, no sé qué. Vamos al grupo de cartas. Cartas ¿Qué pasó? de Pablo a los loadicenses, a los alejandrinos, atribuida a Pablo, de Cristo y Abgaro, de Léntulo, de Tito, de los apóstoles, tercera a los corintios, de Pablo y Séneca, y de los egnostos. Toma. ¿Sigo? Ahí terminó la de cartas. Las cartas. Es probable que haya habido una tercera de Corintios, es probable. Es probable que haya habido una carta a los laodicenses, pero que se perdió. Es probable, pero nunca aparecieron. Lo que apareció, evidentemente, no coincidía con la doctrina o con lo que él escribía. lo que él venía escribiendo. Pero todas supuestamente de Pablo. Bueno, pero ahí hay una de Tito también, hay una carta de Tito, pero esta de Tito que aparece ahí Sí. parece que era media trucha. O sea, no, capaz que ni coincidía con la otra de Tito. Capaz que era la respuesta de Tito. Claro. Después tenemos Apocalipsis. cartas de los apóstoles, de Pablo y Séneca. Hay unos nombres raros ahí, Sí. Egnosto, Abgaro, De ahí saldrían los. Léntulo. Léntulo era medio pachorriento, decían que era. ¿Era aquí? Era lento. Era lento. Léntula.
Y la última es la de Apocalipsis. De Pedro, de Pablo, de Santiago, de Esteban y de Tomás, de la Virgen, de Dositeo, de Esdras, de Juan, de Moisés y de Sostriano. Además hay muchos otros que podrían caber dentro de una u otra de las clases. ¿Sí? Hay más ahí. Historia apocalíptica de Apostólica. Apostólica de Abdías. Historia de Andrés, fragmentaria. Ascensiones de Santiago, predicaciones de Pedro, halógenes supremo, sabiduría de Jesús, libro secreto de Juan, reivindicación del Salvador, que contiene la leyenda de la Verónica, diálogo del Salvador, enseñanzas de Silvano, ágrafos, constitución y cánones apostólicos, Cerinto, Melcon, Pistisofía, y los que ya antes mencionados de Pastor de Hermes y Didaje. Algunos de los libros de toda la lista anterior son posteriores al siglo II. Bien. O sea que había apócrifo para hacer dulce, para frizar, Para hacer dulce de leche. que bueno, lamentablemente se frizaron en el tiempo y aparecieron y aparecen últimamente, van descubriendo escritos que justamente los malintencionados utilizan para decir, ve que lo que dice la Biblia Es verdad. no fue tan así. Mirá, acá apareció algo que dice que Jesús tuvo familia, por ejemplo, que María no murió, que ascendió. Eso de los católicos. Y hay escritos que van apareciendo. Algunas son novelas, otros son ficción, mentiras, con el afán de hacer daño nomás. Pero en el mismo texto, así como leímos la semana pasada el relato de las travesuras de Jesús, ya uno se da cuenta que no tiene nada que ver con lo que el Espíritu Santo inspiró. Porque ya podemos comparar, y espiritualmente también, es solo escucharlo y ya te das cuenta que no pasa el canon. Pero está bueno saberlo porque justamente en estos tiempos los que desconocen esta información pueden caer fácilmente como presa de los engaños de la actualidad, ¿no? Y siembran duda, confusión, hasta herejías, hasta se pueden mezclar o tomar cosas de ahí como parte de la doctrina apostólica cuando no lo es, ¿no? Por eso todavía sobreviven en la religión cristiana en general ciertos detallecitos, ciertas prácticas que parecen inocentes o parecen hasta bíblicas cuando en realidad no lo son. Bueno, eso de prenderle velas a los santos, ¿de dónde salió? Claro, pero en realidad era algo que ya existía antes de la Iglesia Católica. No es que los católicos metieron eso. Ellos lo tomaron de los gnósticos. ¿Se acuerdan lo de rendirle culto a los ángeles? Sí. Bueno, tenía que ver, los cultos que se rendían en la antigüedad a los dioses paganos, era justamente encendiendo una vela, o poniendo alguna ofrenda. No sé, haciendo, después sí, los más grosos son los sacrificios y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, las prácticas de las peregrinaciones, subir de rodillas una escalera, son sacrificios físicos que en la antigüedad los paganos lo hacían porque era la manera de llamar la atención de los dioses, para demostrar que uno se sometía a un sufrimiento físico para ser atendidos. ¿Sobrevivió eso o no en la tradición religiosa? Y sí, siguió. Pero el origen, nada que ver con en la Biblia no se habla nada de eso.
Sí se habla del ayuno, pero también el ayuno, no, Dios se encarga de aclarar cuál es el verdadero ayuno. Bueno, por eso es importante conocer, tener esta información para saber filtrar nosotros ahora. Esto no coincide. ¿No? Esto será, entonces tenemos que ir a la fuente original para comprobar si es cierto o no. Y también pienso que lo que está es lo que, o sea, toda la intención de Dios en todos los detalles. Si daba algún detalle, tenía una intención, quería que lo sepamos. Y si no está es porque no quiere, porque no le interesa. Por eso la fe de que lo que está es lo que Él quería que sepamos y lo que no. Claro. Bueno, hasta acá llegamos. Da para más, porque ahí, bueno, al final aparece el Pistis Sofía, el pastor de Hermes y Didaché. ¿Qué es Pistisofía eso? Pistis en griego significa fe. No es la del pescadito, ¿no? Que todos los cristianos tienen pescadito. No. Pistis significa fe y Sofía, sabiduría. Sabiduría. Pastor de Hermes y Didaché también tiene que ver con algo que la iglesia primitiva usó como una especie de catecismo. Sería como hoy nosotros tenemos el discipulado, las clases de discipulado. Bueno, Pastor de Hermes y Didaché vendría a ser una especie de catecismo. O sea, son las reglas o las doctrinas básicas de la fe cristiana. Pero, claro, era algo que ellos ordenaron, acomodaron, para que sea como una especie de libro de enseñanza, un libro de lectura para la enseñanza y el discipulado, ¿no? Pistis era fe. Pistis. Y Sofía, sabiduría. Y Sofía, sabiduría. También está el libro de Enoc. ¿Escucharon hablar del libro de Enoc? ¿Por qué el libro de Enoc no fue reconocido como inspirado por Dios si aparece en la Biblia? En el Antiguo Testamento. O sea, no aparece, aparece mencionado, así como Enoc, el libro de Enoc, que no fue reconocido como inspirado. Es una curiosidad. Sí. ¿Pueden descargar el libro de Enoc de internet? Lo pueden descargar. Pueden ver lo que es el libro de Enoc. Búsquenlo en YouTube, en Google, y hasta se puede descargar. Es un libro que tiene su dificultad por ahí para la comprensión, pero que no fue reconocido como inspirado por el canon del Nuevo Testamento. Pero Coincide con algo de la... se nombra Ahí, en el... por eso digo, si pueden, léanlo y saquen sus conclusiones. Pero o sea, aparece, lo nombran, ¿no? Sí. En el Nuevo Testamento. ¿Sí? Judas 14. Versículo 14, tiene un solo capítulo. Ahí habla. Y acá en el Antiguo también. Sí, hay otros pasajes, pero el libro de Enoc al que nos referimos está en Judas 14. Estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: de aquí vino el Señor por sus santas decenas de millares. Esa profecía de Enoc tiene que ver con el libro de Enoc, que yo les digo que se puede conseguir, lo pueden ver. Y del libro de Enoc, por ejemplo, se sacó la línea argumental para la película esta que hizo Russell Crowe, bueno, más o menos así, sobre Noé. ¿Vieron la película Noé? Sí. La última de Noé. Ahí aparecen los gigantes, aparecen los... Bueno. Los ángeles, eso. Bueno, toda esa información
Todo ese argumento no es que sea bíblico. Pero dice, Noé es el de la historia de la Biblia. Pero resulta que lo de la película no está basado, fundamentado en la Biblia, sino en este libro de Enoc. Y en el libro de Enoc no solo está esto, hay el tema de los ángeles, el tema de las mezclas entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Sí. Hay toda una cuestión que dio origen a varias teorías conspirativas. Entonces, hay que tomar con pinza, hay que tener cuidado y examinar y comprobar si realmente eso es de Dios o no. Y esto nos va a ayudar también a abrirle los ojos a muchos que por ahí piensan que es así cuando no es así, o no fue así. Por eso la importancia de conocer, de aprender la Biblia, de conocerla, conocer sus historias. La novela de los brasileros, qué sé yo, todas, ¿vieron las novelas bíblicas? Sí, y la hacen bastante parecida a la Biblia, pero no. Claro, se basan en la historia bíblica, pero hay detalles que no están en la Biblia, ¿no? Entonces hay que... Claro, tiene que rellenar. Bien, terminamos acá y la próxima clase, por lo menos ya para tener una idea, Contesta más tres. vayan contestando el cuestionario y ya nos vamos a meter en las traducciones. ¿Vamos a orar? ¿Querés guiarnos, Maru? Gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias porque está todo pensado en detalle, Señor, para nosotros, con amor. Y gracias, Señor, porque podemos estudiarla. Gracias, Señor, porque es viva, Señor, y gracias porque es tu palabra, Señor, para nosotros. Amén. Gracias por la clase, Señor, porque cada día aprendemos más. Sí, Señor. Y te pedimos que también nos ayudes a contar esto que aprendemos. Y te damos gracias por todos los que están acá, Señor, bendecinos. Y te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén.